Para comprobar la superioridad de Top, nos encontramos en una de las zonas más calientes del país. La temperatura con un impermeabilizante convencional de otra marca, 51 grados. Con Top aislante térmico, 10 años, 25 grados. Comprobado ante notario público. Con Top aislante térmico, disfruta un hogar más fresco y ahorra energía. Amigos, amigas, ¿cómo les va? Los saludamos con mucho gusto en este viernes 5 de junio. Es viernes y estamos prácticamente en la víspera de que los mexicanos acudamos a las urnas el próximo domingo. Prácticamente menos de 48 horas y habremos de definir los mexicanos el rumbo que queremos darle políticamente a nuestro país. Queremos una mayoría que esté alineada precisamente al gobierno federal a partir de que una mayoría pueda integrarse en la Cámara de Diputados en la alianza que hoy integran el PRI, el Verde. Queremos que los distintos partidos políticos de oposición integren esta mayoría. Es la definición que usted y solo usted, conjuntamente con todos los mexicanos, estaremos tomando el próximo domingo en razón de cómo queremos que se determine el resultado electoral después de acudir a las urnas entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Muchas gracias por atender este llamado y seguramente la convocatoria es para que usted no deje de acudir el próximo domingo y cumpla como mexicano emitiendo su voto. Mientras tanto, al darle la bienvenida en este viernes 5 de junio, le informo que el día de hoy integrantes del Movimiento Democrático del Magisterio de Zacatecas continúan con el paro y el bloqueo a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Esto en demanda de que se cancele en definitiva la evaluación de ingreso y permanencia al servicio profesional docente y con ello se dé un paso atrás para que se abrogue la Ley de Educación que recientemente fue aprobada en esta administración del gobierno federal y en la legislatura que está por terminar. Así lo expresaron los integrantes del Movimiento Democrático del Magisterio Zacatecano, que dicen de continuar el movimiento, todo depende de las negociaciones que se llevan a cabo en la capital del país con el secretario de Gobernación. Escuchamos. Profe, el objetivo y cuál es la determinación que los ha llevado finalmente a generar este cierre, este bloqueo de las instalaciones del INE. No, lo que ha desprendido nuestro movimiento es la declaración de la Secretaría de la suspensión provisional de la evaluación de los profesores. Ahí que haya una convocatoria muy importante de todos los maestros, que en 2013 decidimos que la reforma educativa la teníamos que abrogar y que rechazar por las implicaciones laborales que tenía. Ese es el objetivo el día de hoy, por eso venimos al Instituto Nacional Electoral en la idea de contribuir al movimiento nacional que permita con ello robustecer la negociación que hoy tiene la Secretaría de Gobernación con la Coordinación de Trabajadores de la Educación para lograr que se firme una minuta de acuerdos donde se suspenda definitivamente la evaluación para los profesores del país y de Zacatecas. Ese es el objetivo. Bajo esta perspectiva, ¿es nada más por el día de hoy o hasta que termine la negociación? O finalmente, si no termina, hasta que se alargue y poner en riesgo incluso, bueno, no en riesgo, sino impedir el desarrollo de la elección el domingo. Vamos a esperar la negociación a las 12 del día en Gobernación con Osorio Chong. Seguramente habrá intenciones de firmar la minuta a favor de la coordinadora y eso permitirá hacer una valoración más objetiva con los profesores aquí en Zacatecas, además de la Asamblea Nacional Representativa que tendría la coordinadora el día de hoy, en el transcurso del día, para definir las próximas acciones. El objetivo que nosotros tenemos es la abrogación de la ley educativa y no vamos a cesar en ese escenario. En este momento que se abre la coyuntura electoral, nosotros tenemos planteado contribuir al movimiento nacional que está planteando el boicot electoral. En Zacatecas no ha habido una posición de la autoridad, no ha dicho si está de acuerdo o no está de acuerdo, no se conoce, pero gentes como el director de la escuela normal dice que la reforma es débil, de la Manuel Ávila Camacho, y que finalmente pues lo que falta es contundencia de la autoridad. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, lo que pasa es que hay sectores que hoy salen, que fueron los impulsores de la reforma, los autores intelectuales como Mexicanos Primero, mismo Televisa, el Consejo Coordinador Empresarial, entre otros, el sector privado particularmente, quien fue impulsando la reforma. Ellos solo están saliendo ahora a defender esa reforma y a decirle al presidente que está fuera de la ley porque ha suspendido provisionalmente la evaluación. Ese sector ahí está. Yo creo que un sector del 100% de los profesores está en desacuerdo con esta reforma, en el sentido de que a 2 años de esta reforma no hay ninguna novedad, no hay ningún planteamiento nuevo, y lo que sí está muy claro es que se pretende remover a los profesores de sus centros de trabajo, y eso no se puede permitir porque es contradecir la Constitución, al artículo 14 de la retroactividad de la ley, o sea, afectaciones a derechos adquiridos de los profesores, y eso no lo podemos permitir. De firmarse esta minuta que suspendería definitivamente la evaluación, ¿regresar al esquema anterior o qué plantearían? Yo creo que lo que tiene que hacer es que el sistema educativo pueda hacer las evaluaciones que sean, y yo creo que tiene que hacer un nuevo pacto con el magisterio del país para que la educación vaya funcionando de otra manera. Yo creo que lo que plantearon, la depuración del magisterio, es un asunto inviable, totalmente inviable, y en este momento, si se derrota la evaluación, se derrota toda su reforma educativa para todo el magisterio, y tendrían que poner el esquema que el 123 dice, o sea, el ingreso es a partir de que el Estado está obligado a dar empleo a la población, y que los ascensos dentro de los trabajos es a partir del escalafón. Eso dice el artículo 123, que no puede contradecirse con una ley secundaria como la Ley Profesional Docente. Y eso no está clarificado todavía. Yo creo que tenía que adscribirse a ese orden jurídico, al 123. Sin embargo, bajo ese esquema, bueno, la evaluación quedó constitucional en el tercero. Bajo este esquema ya hay una violación flagrante de la autoridad al no llevar a cabo la evaluación. Por esto es el paso importante para la cancelación definitiva. Sí, y nosotros creemos que esta es la coyuntura que permite la cancelación definitiva de esta reforma. Ahora, el Congreso es el que tendría que determinar si se abroga o no esta ley, pero en este momento, en el contexto político que vive el país e incluso en el contexto electoral, yo creo que la autoridad está pensando que, en primer lugar, las cuentas no les van a cuadrar para el Congreso, y por ello recular en la evaluación. Y segundo, que están viendo que la readscripción, en el caso de maestros en servicio, es totalmente inviable y que generaría, en vez de mejorar la educación, un caos dentro de la educación. Ese es el asunto. Ahora, el otro cálculo que hace el mismo INE sobre los profesores que ingresan nuevos al servicio y que está diciendo que un 70% lo reprueba, esto implica una catástrofe educativa porque dentro de 10 años no tendremos profesores para trabajar, sobre todo en el medio rural. Y eso es un mal cálculo educativo, eso es un fracaso de la reforma educativa en los hechos. Entonces, dentro de 10 años no vamos a tener maestros. ¿Qué es lo que van a hacer? Volver otra vez al mismo esquema de contratar a profesores, incluso improvisados, que no se prepararon para ello, para resolver la demanda de magisterio que hay en el país. Entonces, es un fracaso, pues, la reforma. Pues veremos qué es lo que pasa. Mientras tanto, las oficinas del Instituto Nacional Electoral, como puede usted observar y está apreciando, finalmente fueron bloqueadas por integrantes del MDMZ, filial de la CENTE en este país. Por otro lado, también otra oficina pública, en este caso la Secretaría de Infraestructura, a partir de la Subsecretaría de Caminos, fue bloqueada esta mañana a primera hora por integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores del Gobierno del Estado, por cierto, sindicato que aún no logra el reconocimiento de las autoridades y por lo tanto, dicen, permanece en la ilegalidad. Encabezados por su dirigente Alejandro Rivera Nieto, decidieron bloquear las instalaciones y usted lo puede apreciar, esto en demanda de cese al hostigamiento laboral, el emparejamiento de los trabajadores eventuales o de contrato con los trabajadores de base y que finalmente de manera permanente tienen ya años trabajando, prestando sus servicios para la Secretaría de Infraestructura. Igualmente dicen que la obra pública deje de ser
solamente el beneficio para unos cuantos o unas cuantas familias y determinar que de ahí se desprenda actividad para muchos más zacatecanos. Poco antes del mediodía de este mismo viernes, encabezados por el secretario de Infraestructura José Francisco Ibargüengoitia, se instaló una mesa de negociación entre los funcionarios de la propia dependencia y los agremiados al Sindicato Independiente de Trabajadores del Gobierno del Estado, insistimos, sin reconocimiento aún de la autoridad laboral competente, para tratar de llegar a acuerdos y encontrar una solución al respecto. Pudimos platicar brevemente vía telefónica con el dirigente de esta organización gremial, Alejandro Rivera Nieto, y él nos dice que es un movimiento de carácter eminentemente laboral, nada que ver, no tiene que ver con asuntos de carácter político y no hay ni partido político ni candidato detrás de esta movilización. Sin embargo, llama la atención que sea justamente 2 días previos de la jornada electoral cuando deciden iniciar este movimiento en protesta por el reconocimiento de sus derechos laborales. Así lo dicen y bueno, mientras tanto, pues ahí está y esperemos que resulta de la negociación que con toda seguridad aquí oportunamente se lo estaremos dando a conocer. Río Track pone a sus órdenes la planta de mezcla de asfalto San Cayetano, con materiales, tecnología, servicio y el mejor precio. Llámanos al 768-2560 y 61. Río Track. En otra información, ya hemos venido comentando que la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Zacatecas, la FECOAPES, recientemente en esta semana hizo la publicación de un desplegado. Ayer nos daba puntual expresión el presidente de esta organización, Fidel Álvarez González. El día de hoy, por ejemplo, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Zacatecas, José Mario Esparza Gutiérrez, entre otras cosas, advierte que no existe en el Estado una ley de construcción que norme y regule proyectos, obras y edificaciones, que den certidumbre y seguridad a la sociedad. No obstante que los colegios de profesionistas cumplen, dice, con la obligación de presentar, discutir y consensuar con la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública de la 61 Legislatura del Estado, la que fue discutida y validada por instancias involucradas del Ejecutivo del Estado y del Gobierno Federal, iniciativa que después de ser aprobada por la Comisión fue elevada al Pleno, pero el consenso de todas las fracciones legislativas es lo que desconcierta a los organismos colegiados porque continúa detenida y no han sido convocados desde hace más de 9 meses a la discusión para eventualmente la aprobación de esta ley de construcción del Estado de Zacatecas. Entre otras cosas, esto es lo que nos da a conocer y dice precisamente José Mario Esparza Gutiérrez, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Zacatecas, y aparte puntualiza muchos otros elementos. Escuchamos. Estamos aquí para comentar una preocupación que nos tiene bastante interesados en los temas que en la actualidad se han estado ventilando en los diferentes medios de comunicación. El tema principal y el cual nos tiene bastante atareados y en vísperas de a ver qué resuelve nuestra Cámara de Diputados es que nuestra ley de construcción de Zacatecas pues ha seguido empantanada, no se le ve movimiento. Hemos tratado de platicar con los señores diputados locales para ver cuál es el problema, cuál es la problemática de que esa ley siga detenida. Después de haber aplicado entre todos los colegios y entre todos los interesados, que éramos aproximadamente una comisión de 18 personas, más de 400 horas de trabajo arduo, acompañados por diputados de la anterior legislatura, y siendo que ya hasta se había subido al Pleno, tengo entendido, ahora resulta de que ese trabajo de 400 horas de 18 profesionistas y profesionales en este medio,
pues resulta de que a alguien le parece que hay que darle otra revisada, y empezamos con la problemática de que algunas palabras que habíamos quitado de ese vocabulario, como era el preferentemente, como era el puede ser, que nos había parecido a nosotros que no debe haber ambigüedades en nuestra ley de construcción, porque pues se presta a que haya divergencias, a que haya malos entendidos dentro de lo que es la construcción, que es sobre todo en cuanto a la calidad de materiales, en los procesos constructivos, en cuanto a la gente que debe ocupar ciertos puestos claves dentro de nuestras presidencias municipales, del mismo gobierno del Estado. En el caso, digamos, de un director de obras públicas, que la ley dice que puede ser o preferentemente un ingeniero o arquitecto o carrera afín. Entonces habíamos borrado la palabra preferentemente para quedar que debe ser un ingeniero, un arquitecto o una carrera afín, director responsable de obra. Entonces ahí es donde estamos, creo yo que es donde está ahorita el atorón, y donde a un diputado no le pareció la terminología y quiere volver a lo anterior. Creo que es lo que es el punto de divergencia que tenemos ahorita. Bueno, en la última reunión fue el diputado Acosta, que fue el que dijo que esas palabras podrían seguir en la ley, el preferente, llegamos al punto donde por ley o por el reglamento de construcción, un edificio de más de 4 niveles debe de contar con un elevador, comentando él que podría ser o no podría ser, que cómo era posible que pidiéramos tanto a un pobre inversionista que construye un edificio de 4 o 5 niveles, un elevador. Hacían la aclaración pues que ese pobre inversionista que hace un edificio de 4 o 5 niveles pues no es tan pobre, y que su edificio es su patrimonio y que debe cumplir con lo mínimo requerido. Pues ahí están las expresiones de los profesionistas aglutinados en sus respectivos colegios, profesionistas que tienen mucho que decir y que son expertos, especialistas en las distintas materias, particularmente en lo que tiene que ver, ya lo escuchábamos, con la ley de construcción y la ley de evaluación en el estado de Zacatecas. Veremos qué es lo que ocurre. Mientras tanto, estos organismos fueron citados para después del día 8, seguramente después de las elecciones, por diputados de la 61 legislatura para tratar de encontrar puntos de unión, puntos de acuerdo que le den salida a este hoy denominado conflicto de carácter social que envuelve la ley de construcción y la ley de evaluación, inexistentes hoy en el estado de Zacatecas. Así están las cosas. Por lo pronto nosotros con esto llegamos al final de esta emisión de Notivideos Zacatecas en este viernes 5 de junio. No sin antes reiterar esta invitación a todos y a todas quienes nos ven, nos siguen y nos escuchan para que este domingo en punto de las 8 de la mañana y hasta las 18 horas 6 de la tarde puede usted acudir a la casilla, a la urna, a emitir el voto por quien usted quiera, por quien considere la mejor alternativa, o si incluso considera que ninguno de ellos reúne el requisito que usted espera para que nos represente en la legislatura federal, en la Cámara de Diputados, puede, desde el punto de vista de los expertos y académicos en materia electoral, que ya lo han dicho, ahí mismo anular su voto. Pero vote, exprese su opinión, dele a conocer a los dirigentes políticos de este país lo que es su pensamiento y lo que los mexicanos quizás, seguramente, estamos o ya no estamos dispuestos a seguir sosteniendo. Lo invitamos a que emita su voto
razonado y por quien usted determine es la mejor alternativa para este país. Y si no es ninguno, también hágalo como usted crea que es conveniente. Gracias por el favor de su compañía y como todos los viernes, lo invitamos a que usted reflexione y disfrute este fin de semana que políticamente seguramente va a cambiar el rumbo de este país. Ojalá y sea para el bien de los más de 112 millones de mexicanos que aquí habitamos. A nombre de todo el equipo de Notivideo Zacatecas, gracias como siempre por su compañía. Les recuerdo, en www.zacatecas.notivideo.com tenemos una cita todos los días, de lunes a viernes. Y en redes sociales, en YouTube, también puede usted seguirnos, vernos y escucharnos. Gracias como siempre por su compañía. Pásela muy bien, excelente fin de semana.